Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Hoy vamos a aprender acerca del verbo have to. El verbo have o el verbo to have significa el verbo tener, de poseer algo. For example, I have a car, I have a table. En este caso, yo digo que yo tengo un carro, yo tengo una mesa. Pero por otro lado tenemos el verbo have to. ¿Será lo mismo? Pues no. Este verbo significa tener que, para decir o mencionar obligaciones o necesidades. For example, I have to study. Yo tengo que estudiar. Es una obligación. Y por otro lado también tenemos have, que también puede significar haber. Esto se utiliza en los tiempos perfectos, pero en esta clase vamos a enfatizar el verbo have to, tener que, obligación o necesidad. Entonces vamos a ver en el tiempo presente. Para ello es muy importante conocer estas dos, have to y has to. Have to lo vamos a utilizar para estos pronombres. I, you, we, they. Has to lo utilizamos para las terceras personas. He, she, it. Entonces, veamos un ejemplo. For example, you have to study for your exam. You have to study for your exam. Tú tienes que estudiar para tu examen, si no tendrás una consecuencia. Ahora, para decir en su forma negativa esta oración, utilizaré haven't, no tengo, no. Eso es incorrecto. En este caso, para decir obligaciones, no se utiliza este tipo de negaciones. Nos vamos a olvidar. Para ello vamos a utilizar un auxiliar ya conocido, do y does. Como podemos ver, do lo vamos a utilizar con estos pronombres I, you, we, they. Y does lo vamos a utilizar con las terceras personas, he, she, it. Entonces, en su forma negativa, diríamos you don't have to study for your exam. Tú no tienes que estudiar para tu examen, porque no es una necesidad. Ahora, para decir en su forma interrogativa, de la misma manera, vamos a utilizar un auxiliar. En este caso, do. Do you have to study for your exam? ¿Tú tienes que estudiar para tu examen? Puedo responder, yes, I do. O puedo decir, no, I don't. Hasta este momento hemos utilizado have to. Ahora veremos un ejemplo utilizando has to. For example, Carlos has to work in the afternoon. Carlos has to work in the afternoon. Carlos tiene que trabajar por las tardes o en las tardes. Esta es una obligación. Estamos utilizando has to porque estamos hablando de Carlos, de él. Ahora, para decir en su forma negativa, de la misma manera, tenemos que hacer el uso de estos auxiliares. He doesn't have to work in the afternoon. En este caso utilizamos doesn't, vendría a ser la contracción de does not, porque utilizamos el pronombre he. Ahora, la gran duda vendría por aquí. ¿Por qué utilizamos have to y por qué no has to? Si sabemos que estamos hablando de una tercera persona. Cuando nosotros utilizamos o nos apoyamos con un auxiliar, no es necesario utilizar has to. Simplemente utilizamos su forma base, que es have to. Esto tener mucho en cuenta. Cuando utilizamos un auxiliar, no es necesario utilizar has to, sino
en su forma base, have to. Ahora, para decir en su forma interrogativa, vendría a ser lo mismo. Does he have to work in the afternoon? Él tiene que trabajar por las tardes. Entonces respondemos, yes, he does. Pero si fuera falsa, diríamos, no, he doesn't. En este caso también utilizamos solo have to porque ya estamos haciendo uso de un auxiliar. Muy bien, de esta manera hemos visto el uso de have to y has to y el uso de los auxiliares do y does. Ahora veamos en su forma pasada. En su forma pasada vamos a utilizar have to. Vendría a ser su pasado de have. Y por este lado utilizamos el auxiliar did. Vendría a ser el pasado de do. Entonces formemos una oración. They have to study all night for the exam. They have to study all night for the exam. Ellos tuvieron, en pasado, tuvieron que estudiar toda la noche para el examen. En ese caso estamos utilizando had. Recuerden que had funciona para todos estos pronombres. Ahora, de la misma manera que en presente, vamos a utilizar un auxiliar. En este caso, el auxiliar vendría a ser en pasado para convertir esta oración a su forma negativa. For example, they didn't have to study all night for the exam. They didn't have to study all night for the exam. Ellos no tuvieron que estudiar toda la noche para el examen, porque no fue necesario. Entonces, en este caso también utilizamos have to en su forma base cuando nosotros utilizamos un auxiliar. Ahora veamos en su forma interrogativa. Did they have to study all night for the exam? Did they have to study all night for the exam? Puedo responder, yes, they did. O puedo decir, no, they didn't. En este caso también estamos utilizando have to en su forma base porque estamos haciendo uso del auxiliar did. Esto vendría a ser en su forma pasada. Ahora veamos en su forma futura. En este caso vamos a utilizar have to para todos los pronombres y will, el auxiliar will, vamos a utilizar también para todos los pronombres. Pero ¿por qué utilizamos have to? Porque recordemos que los verbos no tienen una forma futura. Simplemente para decir cosas en futuro vamos a utilizar un auxiliar. Entonces veamos un ejemplo. I will have to leave early to catch the train. I will have to leave early to catch the train. Aquí nos dice, yo tendré que salir temprano para tomar el tren. En este caso utilizamos el auxiliar will para decir yo tendré que, para decir en futuro. Ahora para convertir a su forma negativa, simplemente a este auxiliar vamos a aumentar la palabra not. I will not have to leave early to catch the train. No tendré que salir temprano para tomar el tren. Ahora en su forma interrogativa sería de esta manera. Will I have to leave early to catch the train? ¿Tendré que salir temprano para tomar el tren? Puedo responder, yes, you will. O puedo decir, no, you won't. No es necesario. Muy bien, chicos. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta clase. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal y regálame un like para que pueda llegar a más personas este tipo de contenido. See you next class. Bye bye.